Suscríbete a la Panterita. Hasta aquí, el que avisa no traiciona. Seguimos con Arturo Máximo Rubín y Fútbol a lo Grande. ¿Qué es el fútbol? Es una locura. Y si no la entendés, voy a tratar de explicarte. El fútbol es simple, y eso lo hace tan hermoso. Es un grupo de amigos que se convierten en un equipo. Puede jugarse entre 22 personas en un gran estadio o entre dos, con un arquito improvisado en cualquier vereda. Es un calor que se te sube desde el pecho cuando gritás un gol o una lágrima que se te cae cuando perdés una final. El fútbol es astucia, es valor, es arte, es inteligencia, es rabia, es amor, es el saltarín, Pelé o Maradona. Es para él y también para ellas. Hace 25 años que todas las siestas nos sentamos a charlar sobre él. Y mientras exista gente como vos que vive, siente y respira amor por el balón, seguiremos vigentes, sumando cada vez más seguidores a este equipo que hoy es una legión. Fútbol a lo Grande, 25 años viviendo el fútbol como hay que vivirlo, a lo grande. Llegamos a todo el país con la primicia en la información, el análisis más preciso y las transmisiones más vibrantes del fútbol paraguayo. Fútbol a lo Grande y la red satelital Monumental. Desde este momento, Monumental 1080 AM presenta Fútbol a lo Grande. Con Arturo Rubín, Ricardo Mendoza, Jorge Sosa y Francisco Pancho López. Todo lo que hay que saber del deporte rey con el equipo deportivo más escuchado del país. Ahora por Monumental 1080 AM comienza Fútbol a lo Grande. A la audiencia, buen día. ¿Cómo te va, Ricardo? Buen día, Arturo. ¿Qué tal, niño? Buenos días, señor. ¿Qué tal, Fabián? Buen día, Arturo. Está Diego Villalba. Diego, está ganando Nacional Olimpia 3-2-1. Diego, se cortó la comunicación. Vamos contigo. Hoy está grabada la tanda, porque pidió permiso Luis Paredes. Barcos y Rodados te ofrece una nata que tiene todo. Fullo 23 aditivada para la más potencia, rendimiento y ahorro. Ahorrar cargando la calidad de Fullo 23 aditivada, ahorrar calidad de economía, se encuentran en un mismo lugar y al mejor precio se encuentran en Barcos y Rodados. La Agrícola Sede Seguros Generales, seriedad en seguros, Avenida Mariscal López 5377, teléfono 609-509. Te dicen muchas cosas, pero vos sabés que para cada dolor hay un Quitadol, la marca más recordada de Paraguay, Eyopushupe Quitadol. Los mejores tratamientos del país lo podés conseguir en EMSA Inmobiliaria, con profesionales encargados de brindarte las mejores opciones. Contacta con nosotros al 22 84 84 5 o ingresa a emsa.com.py. EMSA Inmobiliaria, 26 años abriendo oportunidades. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy Sedan, Neonix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana o ingresa a chevrolet.delasobera.com.py. De La Sobera, amamos tu Chevrolet. Diego Villalba, buen día. ¿Qué tal, Arturo? Buen día, el saludo a los compañeros, a la audiencia de Fútbol a lo Grande y Radio Monumental. Estamos aquí, Estadio Manuel Ferreira, minuto 30 de la etapa complementaria, amistoso entre Olimpia y Nacional. El conjunto tricolor, el equipo visitante, está ganando justamente por 3-2 este partido. Vamos por parte. Los autores de los goles, primeramente, Agustín Rodríguez y David Fleitas para Nacional. En la primera fracción había descontado Saúl Salcedo, también en ese primer tiempo. Al iniciar la complementaria lo empató Néstor Camacho y posteriormente, al minuto 22 de la segunda parte, Sergio Fretes fue quien marcó nuevamente el desnivel para el equipo que dirige Hernán Rodrigo López. Vamos por parte porque realmente se han producido muchas variantes durante el compromiso. De hecho, Olimpia en cada tiempo metió un equipo distinto. El equipo que inició para el conjunto que dirige Sergio Orteman, Gastón Olveira en portería, la defensa por derecha el argentino Víctor Salazar, Antolín Alcaraz y Saúl Salcedo los centrales, por izquierda estuvo Iván Torres. Mitad de cancha, Alejandro Silva, Hugo Quintana, Jordan Santa Cruz y Derly González
En ofensiva, Jorge Recalde e Isidro Pita. Posteriormente, para el inicio de la complementaria, totalmente distinto fue el 11 en cancha, del franjeado. Marino Arzamendia en el arco, Alan Vargas como lateral derecho, Max Ortellado y Agustín Ale, el uruguayo, son los centrales porque están jugando todavía. Por izquierda Marcelo Estigarribia. En la mitad de la cancha Ramón Sosa por derecha, los volantes centrales Adelio Zárate y Sebastián Quintana, por izquierda Fernando Cardoso. En ofensiva Néstor Camacho y Walter González, el equipo que en estos momentos sigue jugando aquí en Para-Uno. Por su parte, Nacional, la visita, el equipo que está en ventaja en este compromiso. Inició el juego con estos hombres: Santiago Rojas en el arco, Carlos Espínola lateral derecho, los centrales Claudio Núñez y Fernando Martínez, por izquierda Sebastián Vargas. Mitad de cancha Franco Costa, Edgardo Orsuza, Edgar Saracho y Matías Martínez. En ofensiva el uruguayo Agustín Rodríguez y David Pleitas. El equipo que inició cambió 8 nombres para el inicio de la complementaria. Rodrigo López, habían ingresado Bernardo Medina, Juan Argüello, Walter Clark, Brian Ayala, Alex Aguilar, Carlos Arrúa, Jonathan Benítez, Javier Murillo, y posteriormente también introdujo a Orlando Colmán y a Sergio Fretes, quien justamente había convertido el tercer gol para el conjunto tricolor. Y todavía quedan algunos nombres que están realizando la entrada en calor, así que quizás se produzcan todavía más modificaciones en este compromiso. En estos momentos, a ver, miramos el cronómetro, tenemos 33 minutos de la complementaria. 3-2 es la ventaja de Nacional sobre Olimpia aquí en Para-Uno, Arturo. Después tener que decirnos los nuevos en Nacional, los nuevos en Olimpia, nacionalidad y de dónde son. Hay un disparo de Tito Torres que da en el travesaño, hubiera sido un golazo para Olimpia. En el gol de Saúl Salcedo se le va la pelota al arquero de Nacional contra el poste izquierdo. En uno de los goles, ¿vieron ustedes? Hay un golpe de taco para la habilitación de David Fleite y Rodríguez el primero. Saúl Salcedo cometió faltas y empujones, y después lo va a ampliar Diego con relación al primer tiempo de este partido. Rodríguez, el uruguayo. El uruguayo que hizo el primer gol. Y ahí uno de los jugadas, un golpe de taco. Se proyectó mucho sobre la media cancha, por eso que después quiero que necesitamos que describa características, no solamente de las configuraciones, para tener una idea de lo que está pasando en Para-Uno. Y antes de los 10 minutos ya Olimpia, 10-12, ganaba por 2 goles contra 0. De entrada, Nacional le hizo los 2 goles a Olimpia. El descuento lo hace con golpe de cabeza Saúl Salcedo de poste izquierdo. Hay un remate de Tito Torres en el travesaño. Se nota cansancio de algunos jugadores del partido y queremos saber los nuevos en Olimpia y Nacional. La pausa y volvemos. Pichumilas, además de crujientes, doradas y suaves, son nutritivas y muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pichugón, deliciosamente natural. Ferropar S.A. con garantía de calidad, llegando a todos los puntos del país. Cuando necesitas material para construcción, recordá Ferropar S.A. Estamos en Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio. Sucursal en Artigas, casi Sargento Martínez, teléfono 220-737-8. Seguinos en Facebook e Instagram. Ferropar S.A. 39 años construyendo contigo. Mega descuentos en Punto Farma. Hoy vas a tener 50% de descuento en productos seleccionados. Te esperamos en cualquiera de nuestros 370 puntos en todo el país. Realiza tus compras en la web o llamando al 61 61 000. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza, además tu economía. Cabal Paraguay anuncia la presentación de Dimo, una nueva plataforma en formato digital para realizar transferencias y giros a cooperativas, bancos, billeteras y otros usuarios de Dimo, pago de servicios públicos y privados y operaciones con tecnología QR. Directamente desde la aplicación Dimo nos une, unite a Dimo. Barleo, 56 años elaborando las más grandes y ricas empanadas del país. Los mejores platos hechos como en casa y un menú variado al mediodía. Te esperamos en Andrade 1446 Casio Higgins y en el local del Centro Colón 462 Casio Oliva de 7 a 22 horas. Haz tus pedidos al 729-3333 o al WhatsApp 0982-323-740 Barleo. Nervigenol Plus es un potente vigorizante, antioxidante y antiestrés que aumenta tu energía, previene y reduce la fatiga al tiempo que refuerza el sistema inmunológico. Recargate con Nervigenol Plus, tu aliado de cada día. En Paraguay, Pirelli es el centro de neumático, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariano Rocalón, Ñemby, Ciudad del Este, Encarnación, Coronel Oviedo y Santa Rita. Pirelli es el centro del neumático. Guapo Agricultura, la bota ideal para todas tus jornadas con garantía de seguridad, confort y estilo. Guapo, su paso más fuerte. Encontralas en las mejores tiendas del país. He visto parte, estaba viendo la transmisión de Tigo Sport, ahí está Diego Villalba para detallar quiénes son los nuevos de uno y otro.
Y en lo que poco que he visto me pareció mejor Nacional, no solamente por resultado, por distribución de juego, Orsusa, el Fleita anda muy bien. Fleita es muy bueno. Muy buen jugador Fleita, que anda muy enchufado. Por lado, otro lado es Ale Silva en Olimpia, pero al que lo veo salir mucho del fondo y hasta la media cancha está Diego, con relación a los nuevos de uno y otro. Diego. Gracias, Arturo. Sí, para detallar justamente eso, en Olimpia, el argentino Víctor Salazar, que inició justamente el compromiso, fue reemplazado en el entretiempo, el único nuevo en ese equipo titular. Posteriormente, ya en el que había iniciado la complementaria, tenemos a el uruguayo Agustín Ale, el defensor central, que tiene muy buena estatura, realmente se diferencia bastante de los otros jugadores realmente en la estatura. También tenemos a Alan Vargas, que retornó de su préstamo de Resistencia, estuvo en la intermedia jugando las primeras fechas de esta categoría. Fernando Cardoso, que retornó de Portugal, y después tenemos realmente unos cuantos juveniles, por ejemplo el caso de Max Ortellado, Sebastián Quintana, el hijo de Víctor Quintana, tenemos a Adelio Zárate también, y otros juveniles que todavía no tienen la oportunidad de ingresar en este partido. Por el lado de Nacional, el único nuevo es Franco Costa, que inició el partido justamente de titular como volante a la derecha. Después es todo el plantel que ya justamente tenía a disposición Hernán Rodrigo López en el primer semestre de este año 2021, sí, dando mucha cabida a juveniles. Realmente está plagado de juveniles el conjunto de Nacional, por sobre todo en esta etapa complementaria, donde quizás ya el partido, a lo que fue el inicio, me parece que ha cambiado bastante, porque también los nombres han variado bastante en relación al primer tiempo, que es quizás lo que más le va a quedar a los entrenadores, porque allí tienen los equipos titulares, allí tuvieron los equipos que quizás en su pensamiento pueden arrancar la temporada oficial en este segundo semestre. Diego, sí. Discúlpame, como el árbitro, bueno, flaquito, nuevito, Feliciano Fariña. No hubo reclamos para nada. Me acuerdo que épocas atrás los amistosos no terminaban tan amistosos, porque así era. Sí. ¿Se acuerdan? Sí. Hay una falta hubo pita. Una acción, Arturo, que sí se reclamó. No, pero yo estoy con, para mí penal, Para mí también. No, por eso te digo, para mí penal. Lo que sanciona parecería ser que acá él toca la pelota con la mano, pero ¿quién lo sigue? ¿Quién le marcaba? Estaba en su marca Fernando Martínez. Martínez lo sigue, lo toma y cae pita. Sí. Y para mí es penal, pero digo, como no sé, como no, es amistoso, en otras circunstancias. Como no están en juego los puntos, seguramente más. No, pero a mí que hay amistosos que terminaron mal. En este caso sí. Amistosos que terminaron mal. El propio Olimpia, una vez para uno, no recuerdo, el rival terminó, tuvieron que parar porque... Pero Pita, hasta el propio Pita tuvo una breve protesta nada más, Diego. Sí, ahí se le complicó un poquito el partido realmente, porque eso fue a los 35 aproximadamente, y esos 10 minutos restantes del primer tiempo sí estuvo plagado de protestas por parte de Olimpia. Cualquier cosa ya se reclamaba y le hacían recordar justamente esa acción al árbitro Feliciano Fariña. Recuerdo que incluso Saúl Salcedo recibió la amarilla posteriormente a eso, y también de cometer algunas faltas, pero se notaba de por ahí nerviosismo que no había aparecido en los minutos anteriores después de esa acción. Pero como se cambió prácticamente, o en realidad se cambió el equipo completo de Olimpia, me parece que ese nerviosismo que había quedado en los últimos minutos del primer tiempo ha desaparecido totalmente. El segundo tiempo sí parece bien amistoso. En el primer tiempo, donde estaban los equipos quizás entre comillas que al criterio de los técnicos son los titulares, se jugó de manera más intensa este partido. ¿Quién para uno, Arturo? Los arqueros se mantienen, ¿verdad? No, en este caso Olimpia arrancó con Olveira y ahora está Marino Arzamendia. Y Aguilar está con la selección. ¿Y en Nacional? Claro. En Nacional arrancó Santiago Rojas y en el segundo tiempo Bernardo Medina, quien está todavía en cancha ahora. No, por eso, Víctor, hasta los cambios vienen desde la portería. Sí, realmente se ha desvirtuado en cuanto a nombres. En la previa, realmente, siendo sincero, yo pensaba que iba a ser un poco más de carácter oficial este partido amistoso, pero ya al ver el ingreso del equipo de Olimpia, que está con remera de entrenamiento, ahí me parece que fue la señal clara de que iba a ser bien amistoso. En cuanto
al manejo de los nombres y todo eso, y ya cuando averiguamos eran cambios ilimitados, así que realmente van a tener oportunidad todos en los minutos que quedan. Incluso me parece que hay posibilidad de que Olimpia introduzca alguna que otra variante más en estos minutos finales, donde sigue la victoria de Nacional por 3-2. Y para mencionar un poquito los nuevos en Olimpia, Salazar realmente lo vi con mucha agresividad en la marca, pero a la hora de proyectarse me parece que le cuesta un poquito. Al lateral argentino prácticamente no llegó hasta línea de fondo, creo que solamente en una ocasión llegó a meter un centro que había generado un poco de peligro, pero sí en defensa estuvo correcto, y decimos correcto porque justamente el segundo gol viene de un mal rechazo de Salazar, en donde le queda a Fleitas y define con pierna zurda el delantero de Nacional. Y en cuanto al juego de Ale, el uruguayo que está en cancha todavía ahora, por arriba realmente implacable, ha ganado todas. También en ofensiva tuvo un cabezazo que pasó bastante cerca, pero en cuanto a la velocidad me parece que le está costando un poquito. Recuerdo un pique en el que Murillo, uno de los más veloces que tiene Nacional, le ganó realmente allí en la carrera, pero por ahora por lo menos también de una tarea correcta el uruguayo Agustín Ale, al que sí lo veo con mucha velocidad y agilidad en relación al semestre pasado, Derlis González, y eso también es una buena noticia para la selección, porque está realmente, me parece que va a retornar con su nivel habitual. Derlis González muy participativo digo bien, en este primer tiempo, y con mucha velocidad y agilidad, el número 10 de Olimpia, Arturo. Bueno, entonces más adelante, Diego, volvemos a dar un resumen para reactualizarnos otra vez. ¿Sí? No, lo de Otálvaro, porque hablamos aquí, Salazar va a jugar, uno imagina el partido Copa, Otálvaro está suspendido, pero repasando lo que decía Diego, ni en el equipo ve el colombiano, Diego. Sí, justamente eso me faltaba marcar. Otálvaro, Richard Ortiz no están directamente en ninguno de los dos equipos, justamente por esta situación no van a poder ser de la partida en este compromiso por Copa Libertadores de América. Richard Ortiz también viene dejando atrás la enfermedad de moda, hay que decirlo, entonces por eso quizás en lo físico todavía no está al 100%. El otro que tampoco está, porque está con una molestia muscular, es Luis Cáceres, que también está fuera de esta nómina. Y por supuesto lo que ya he sabido, lo de Roque Santa Cruz, que está en etapa de recuperación aún, y vamos a ver cuánto le falta al capitán franjeado para retornar a las actividades normales. Estos 4 futbolistas no están directamente ya en la nómina, ni siquiera de los suplentes para este compromiso ante Nacional. Vamos a ver si por lo menos Luis Cáceres puede aparecer ya el día miércoles, que hay que recordar, el próximo miércoles es la revancha de este partido, el mismo horario, pero en cancha de Nacional. En el Arsenio Erico estarán jugando el tricolor y el franjeado, el segundo partido amistoso de esta serie, Arturo. Después volvemos a Diego Villalba. Hugo Fernández va a préstamo, Defensa y Justicia. Sí. Incluso ayer llegué a hablar con Diego Cerrati, cuando le dije cuándo viaja, porque creo que Diego Rolón, Carlos Torrián en las redes sociales también habíamos retuiteado nosotros, está lo de Hugo Fernández, que va a Defensa y Justicia, donde tuvo últimamente a varios paraguayos, y podemos hablar con el presidente de Defensa y Justicia. Está Lucas Barrios ahora ahí. ¿Y el técnico? Y tiene que ver qué pasa con Maíz, que retornó después de ser. ¿Y el técnico quién es? BKC. Y un dato que daba ayer, Fabián, en esa cancha se lesiona Huguito Fernández. Partido de Copa, esa lesión. Partido de Copa. Y lo llevan. Superada. Sí, va a préstamo. Hugo Fernández a Defensa y Justicia. Cuando compras cables, decidí tranquilidad, exigí Impaco. Más de 40 años llevando energía al país. Seguinos en redes como Impaco PY. Apostala, la única casa de apuestas deportivas del país, te invita a que apuestes de manera confiable, no formes parte de la ilegalidad. Aposta.le, aposta legal, aposta sin riesgo. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regala amor a su persona especial, escribinos al 0984-324-633 o ingresa a femayflores.com. Regala amor, regala Femayflores. Los aliados del invierno llegaron a Tupí, con los mejores precios en los productos más solicitados de la temporada. Hasta el domingo, acércate a Boyén, esquina Músicos del Chaco, de 7:30 a 18 horas. Llama a nuestro call center 569-9000 o escribinos en todas nuestras redes sociales. La gente sabe Tupí. En Castrol amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor protegiéndolo por más tiempo. Encontralos en los mejores lubricentros del país. Acordate, usa Castrol Magnatec y anda tranquilo. Estamos con Diego Cerrati. Diego, ¿cómo te va? Hola Arturo, buen día, un saludo. Gracias, Diego. ¿Cómo fue la transferencia a préstamo? ¿Cómo se hace la de Huito Fernández a Defensa y Justicia? Y se está cerrando con un préstamo con una opción a compra.
Bueno, pero ¿qué más? ¿Cómo se da? ¿Qué dice Hugo Fernández? Queríamos hablar con él. Ahí Olimpia está haciendo un amistoso ahora, de hecho ya no iba a jugar porque hay que cuidarlo para la ida. Contanos más lo de Hugo y qué dice él. No, está muy contento porque él, obviamente, como todo jugador, también tiene el deseo de salir al exterior. Y bueno, y va a ir a buscar oportunidad, a pelear un puesto y con mucha ilusión. Realmente está muy contento. Hace poco superó una rotura del ligamento que no es fácil. Y bueno, esto es también un premio para todo lo que pasó. Ahora, Diego, va a préstamo con opción a compra Hugo Fernández, Defensa y Justicia. Así mismo, va a préstamo con una opción a compra. Y hay jugadores paraguayos en Defensa y Justicia que vuelven Maíz, ¿no? Aldo Maíz ya retornó, está entrenando allá y bueno, y ahora se acopla, si sale todo bien, bonito, la próxima semana. ¿Por qué dice si sale todo bien si ya está hecha la transferencia? No, está encaminada, hecha totalmente no está, porque faltan la firma de los contratos y compañía. ¿Y Jorge Morel cómo anda? Bien está en la selección y de ahí depende cuando termine la competencia y la selección paraguaya y se integra también a la mesa. ¿Por qué no juega? Él estuvo con una molestia, es lo que yo sabía, y después ya seguramente un tema del técnico. Y bueno, entonces hablamos con Fernández. Morela, una pregunta más para Diego. Sí, saludarlo a Diego. Fabián, ¿cómo te va, Diego? ¿Qué tal, Fabián? Buen día. Lo de Fernández Cedrés, ¿en qué quedó finalmente? ¿Va a seguir en Guaraní? ¿Todavía está esa posibilidad que salga? Y mientras esté el mercado pase, cualquier cosa puede pasar, ¿verdad? Pero por ahora ya no corrió lo de Cerro y bueno, él seguramente va a tener un gran semestre y va a tener su premio de la transferencia en cualquier momento. ¿Pero manejan ofertas o no? Sí, hay sondeos, pero nada, no pasa más que eso. ¿Por qué no corrió lo de Cerro, Diego Cerrati? Porque las partes no llegaron a un acuerdo. ¿Pero en qué acuerdo iban a llegar? ¿Cerro quería algún dinerillo de una manera, Guaraní, pagar de una manera, Guaraní decía otra? ¿Cómo fue? Sí, por eso, siempre es un tema y no se pusieron de acuerdo, ¿verdad? Pero bueno, detalles tampoco no quiero comentar porque es confidencial, ¿verdad? Pero bueno, seguramente Rodrigo tiene un gran jugador, así que seguramente pronto va a tener su premio de transferido. Gracias, muy amable, Diego, por tu tiempo, muy amable. Un gran abrazo. Igual, Diego Cerrati, el Rodríguez de Nacional, el que vino lesionado. ¿O quién era el uruguayo? No vino lesionado, pero jugó poco. ¿Y quién es Rodrigo el uruguayo? Rodríguez. Él fue el tercer delantero uruguayo que apareció en carpeta. Cuando caen otros dos. Sí. Y no me equivoco, estaba lesionado al comienzo. No, él vino y se lesionó acá. Pero acá. Jugó un partido y se lesionó. No fue algo grave. Sí. Después no jugó porque jugó un partido y se lesionó acá. Sí. Bueno, está terminando por terminar, Redo. Sí. Después vamos a ir a Diego más adelante. Y no hay a favor de no hay conferencia y nadie habla. Vamos a llamarle a Diego. Difícil conferencia porque... Ha de ser difícil conferencia. Bueno, Barcos y Rodado te ofrece una nata que lo tiene todo, Fullo 23 aditivada para más potencia, rendimiento y ahorro. Ahorra cargando la calidad de Fullo 23 aditivada. Ahora, calidad y economía se encuentran en el mismo lugar y el mejor precio se encuentran en Barcos y Rodado. 3-2. Sí. Terminó. Nacional lo había perdido a Fleitas el año pasado también. Fue una baja muy sensible en un momento donde estaba en la pelea por el campeonato. Y lo había perdido. Después se recuperó, jugó los últimos partidos, pero fue otra baja importante que tuvo en su momento en la academia. Hay conferencia. Sí, pero te decía, está el señor José Lesme, presidente de Defensa y Justicia. ¿Cómo está, don José? Hola, buen día, muy bien, gracias. Bueno, don José Lesme se lo llevan a Hugo Fernández, estábamos hablando con su representante Diego Cerrati, un chico de gran futuro, había tenido una seria lesión justamente en un partido en Argentina. ¿Perdón? Sí. Sí. Y se lo llevan había tenido una lesión, sí, justo aquí con nosotros, sí. Sí, y cuéntenos cómo se da la ida de Hugo Fernández a Defensa y Justicia, que cuenta con paraguayos, y queremos, bueno, yo no digo predilección, pero hay algo con los paraguayos en Defensa y Justicia que nos une, don José. Y bueno, pero bien. Bueno, se dio porque, bueno, justo
sabíamos que podía tener una salida y bueno, pudimos hacerlo y bueno, si Dios quiere, la semana próxima estará por acá. Está llegando la próxima semana. ¿Y los paraguayos hoy? Maíz, Lucas Barrios, Hugo Fernández. Sí. ¿Son 3? Sí. Sí, así es. Entiéndase, doble nacionalidad de Lucas Barrios. Sí. ¿Cómo estamos con Selema el tema de Martínez, integrante de la selección nacional? David Martínez, que es de River, fue a defensa, volvió a River. Ahí hay una, tienen que contractualmente, tiene que River abonarle a defensa por la vuelta del defensor paraguayo. No, hoy lo tenemos compartido con River. Tenemos el 50 y 50, pero con los derechos aquí en defensa. Ah, con los derechos en defensa. Muy buen zaguero, ¿eh? Sí, interesante, sí. Y cuente más lo de Huguito Fernández, que se va, pudo hablar con él, don José, ¿o no? No, yo no hablé en absoluto con él, hablaron los muchachos, habló mi hijo y el representante, pero bueno, no, con él no hablamos en absoluto, yo no hablé, todavía no. Presidente, dentro de los objetivos, ¿cómo ve lo de la Copa Libertadores? Se viene Flamengo para Defensa y Justicia y coincidentemente, de ese lado de la llave, si avanzan, si lo hace Olimpia, se pueden cruzar. Sí, bueno, primero tenemos que pasar primero, si Dios quiere. No es un trámite fácil, pero bueno, uno siempre tiene la esperanza de hacer un buen papel y ojalá nosotros podamos salir airosos de ese encuentro, ¿no? ¿BKC se puso los ojos sobre algún otro paraguayo o no, al menos por ahora? No, tranquilo, no, por ahora no hay más nada, no. Estamos viendo a ver algunos propuestos, pero por ahora estamos viendo. Bueno, presidente, le agradecemos por su tiempo. Está allí la presencia entonces de Hugo Fernández como para sumarse al plantel de Defensa y Justicia. ¿Maíz llega, se acopla al plantel o tienen otros planes con el volante? Y Maíz estamos viéndolo porque, bueno, hace un tiempo que se había ido, así que estamos viendo a ver las condiciones que está. Pero bueno, siempre sabiendo de que por ahí si tiene pocas posibilidades acá, es preferible que tenga otra posibilidad de jugar más, porque es un chico joven y la verdad que tiene condiciones y no la ha podido demostrar todavía, ¿no? No se descarta entonces que si en algún momento se da esa posibilidad de que no tenga tanto tiempo, tanto espacio, vuelva a ser cedido a préstamo. Exactamente, sí, exactamente. Está correcto. Todo depende del jugador. Claro. Le agradecemos por su tiempo, presidente, ha sido muy gentil. No, por favor, a ustedes. Hasta luego. Adiós. José Leme, presidente de Defensa y Justicia. Caja Mutual aviso importante para agilizar su participación en la Asamblea General Extraordinaria, registrarse y acreditarse en la página web www.cmcp.org.pi y obtener el pase link de Zoom. Podrán participar con todos los afiliados y beneficiados en voz y voto, los que están al día al 31 de mayo. Le esperamos hoy, primera convocatoria a las 18, segunda convocatoria a las 19. Reitero entonces, aviso importante, Caja Mutual, para agilizar su participación en la Asamblea General Extraordinaria, registrarse y acreditarse en la página web www.cmcp.org.pi y obtener el pase al link de Zoom. Podrán participar con vos todos los afiliados y beneficiados y con voz y voto los que están al día hasta el 31 de mayo. Les esperamos el viernes, primera convocatoria a las 19, segunda a las 18, segunda a las 19. Cuidala tu vehículo cargando las estaciones de servicio del Grupo Crisma. Los mejores combustibles siempre tienes con el mejor precio. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. En la Caja Mutual puedes empezar a construir tu futuro a través de los planes de jubilación privada voluntaria desde aportes mínimos de 120.000 guaraníes. Para más información, comunicate al 218-4000. Caja Mutual. El orgullo de los colores nuestra
albirroja va más allá del fútbol. En esta Copa América acompáñala con la nueva Pilsen Albirroja edición limitada. Escanea el código QR y participa por bicicoolers, televisores, mini componentes, camisetas de la albirroja y muchos premios más. Pilsen desde 1912 con la albirroja puesta. La Kenton Classic es tu compañera de batalla. Su estilo y motor fuerte de bajo consumo hacen que sea ideal para el trabajo y el día a día. Lleva tu Classic en cuotas de 271.000 guaraníes. Visítanos en nuestras sucursales o escribinos al WhatsApp 0976 10 10 10. Chacomar, respaldo total. Estamos con Natalie. Buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, Arturo. Muchas gracias por recibirme. Bueno, la pronunciación correcta es Nicole en apellido, ¿no? No, Nicole es mi nombre, Natalie Nicole. Ah, perdón, con Natalie Nicole, perdón, discúlpame, te pido mil disculpas. ¿Sí? No, no te preocupes. Bueno, a veces cuando tenemos que hacer una entrevista para pronunciar correctamente. Apostala entregó insumos médicos al INELAN y empleará donaciones realizadas en Ciudad del Este. A través de Postala, contanos, ya que sos gerente de Recursos Humanos y Responsabilidad Social, Natalia. Sí, claro, te cuento. Mira, en el marco de la campaña Postala Solidaria estamos realizando acciones para contribuir con el mejoramiento de las comunidades y bueno, y aportar un poco también a esta realidad que hoy estamos viviendo, ¿verdad? Y esta iniciativa surgió en solidaridad con todos los compatriotas que fueron afectados por el virus y justamente aquí en la ciudad en Ciudad del Este, en Alto Paraná, estamos contribuyendo con el Hospital Regional de Ciudad del Este en la donación de insumos complementarios para aumentar la cantidad de camas con conexión al oxígeno, a la distribución central de oxígeno y evitar así la dependencia de los balones, que eso por ejemplo tiene un límite que hay que recargar y tiene todo un tiempo y demora, y de esta forma entonces los pacientes van a poder tener oxígeno de forma constante. Y también estuvimos por Central justamente el miércoles de mañana entregando 1.247 batas de protección al personal de salud de dicho hospital. Y esto todo fue una inversión de aproximadamente 150 millones que estuvo realizando la empresa, porque creemos que, como te dije, desde el sector privado queremos aportar nuestro granito de arena y no queremos estar ajenos a lo que está sucediendo. Muy bien, Natalie, y Apostala Solidaria, la donación, lo está contando Natalie, realizada al INELAN, es la primera de una serie de acciones en el marco del programa Apostala Solidaria, es así, Natalie, ¿no? Exactamente, esto es solo el inicio, Arturo. Nosotros queremos desarrollar muchas otras acciones, vamos a estar luego comunicando en los próximos días, pero es solo el inicio y la verdad que creemos que la única forma de salir adelante de todo esto es si jugamos todos en el mismo equipo, manteniendo otra vez todos los cuidados, estar atento al calendario de vacunas, si uno está en edad tiene que vacunarse, es muy importante también. Sí, Natalie, y lo que estamos remarcando, que el 30, la empresa de apuestas deportivas en el marco del programa Apostá, la Solidaria donó más de 1.200 batas de protección al Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, y esto es el comienzo de una ayuda que van a brindar a través de Apostala, ¿no? Exactamente, es solamente, como te digo, solamente el comienzo, y ahí en el INELAN ya estuvimos con el doctor Felipe González que nos estuvo recibiendo y ahí estuvimos haciendo esta entrega, ¿verdad?, de más de 1.200 batas, pero es solo el inicio. Nosotros queremos aportar, estamos listos para estar a favor, digamos, de los médicos y las médicas para que puedan seguir trabajando de forma segura. Muchísimas gracias, Natalie. Apostala entregó insumos médicos al INELAN y ampliará donaciones realizadas en Ciudad del Este. ¿Algo más, Natalie, que quieras agregar en esto que tiene que ver con esta campaña de Apostala Solidaria? Con gusto, Natalie. No, y este lunes, eso también me olvidé decirte, Arturo, este lunes vamos a estar otra vez por el Hospital Regional justamente entregando 10 balones de oxígeno más, así que bueno, esto continúa, sigue, y cualquier cosa estamos a las órdenes. Muchas gracias, Arturo, por el espacio y por el apoyo. Muy bien, por favor, muchísimas gracias, Apostala Solidaria. Terminó el partido, más adelante conferencia de prensa del Nacional 3 Olimpia 2. Sí, señor, muy bien. En Casa Grutter creemos que el amor de mamá y papá rompe límites, por eso tenemos una super promo para ellos. Sorteamos 80 millones en vales de compra, escuchaste bien, 80 millones. Por cada compra 30.000 guaraníes y por cada producto en promoción recibís un cupón, y si compras nuestro e-commerce casagrutter.com.py tenés doble cupón, porque lo mejor de la familia pasa en Casa Grutter. Recuperar el multivitamínico energizante con ginseng, que mejora el rendimiento físico, combate el cansancio diario y fortalece el sistema inmunológico. Infórmate más en nuestras redes sociales como @recuperalpy, recuperal de venta libre en farmacias Calidad Fapasa.
Cada día los dispositivos electrónicos requieren más energía, por eso Duracell. Ahora viene nueva y mejorada, usa tu dispositivo por más tiempo. Duracell dura más, mucho más. Descargando la app de Asismed puedes agendar turnos, tramitar visaciones, conocer la cobertura de tu plan, tener a mano todo tu historial clínico y mucho más. Descargala desde tu App Store o Google Play Store. Asismed toda la vida. Reunión en donde estuvo Brustein, el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, le pueden llamar al doctor Brustein. Me envió Caracosta. Esta cita formaron parte de la viceministra de Rectoría y Vigilancia de la Salud, doctora Lida Sosa, la ministra de Deportes, Fátima Morales, la secretaria general adjunta de la Acción Paraguaya de Fútbol, Alba Benítez, y el director médico de la APF, doctor Gerardo Brustein. El encuentro estableció el marco en que se establecerá la mesa de trabajo colectivo de los hinchas por hacer los partidos organizados por la APF. La reunión se hizo. Con Televisores Tokio, la pasión paraguaya linda en todo el país. En la Copa de las Gradas Vacías, Migui no está solo. La hinchada al otro lado llena la cancha de aliento con Televisores Tokio con el pacto de confianza inició. Llama, pedí, comen Albertín, 237-7070 Albertín. Tu billetera personal está en todos los comercios del país. Gracias a la alianza con Banco Itaú, ahora podés pagar en más de 30.000 comercios, mucho más rápido, fácil y cómodo. Billetera personal, tu billetera en todos lados. Roque Santa Cruz y Tacuara Cardoso, dos goleadores implacables, prefieren Lactolanda. Disfruta como ellos la nueva leche larga vida semi descremada y la Vita Light descremada en su nuevo envase. Lactolanda, lácteo de los mejores, la salud de cada día. Estamos con la señora Inés Jiménez, gerente de marketing del Shop de Mariscal. Inés, buenas tardes. Buenas tardes, Arturo, ¿cómo estás? Bueno, contanos, Inés, ¿te puedo tutear? Sí, sin problema. Bueno, al 4 de julio vas a encontrar importantes beneficios en los locales adheridos. El Gran Corazón de Asunción te ofrece descuentos que van, atención, 50, 70 y 70% en las 90 tiendas, dice, más de 90 tiendas. Contanos, Inés. Así mismo, Arturo, arrancamos con el Shopping Off del 1 al 4 de julio y tenemos más de 90 tiendas adheridas. Tenemos muchísimos descuentos, hasta 70% de descuentos en algunos locales, y les invitamos a todos que aprovechen estas super ofertas y que se acerquen al Shopping Mariscal. Y se cabe mencionar, estoy dando lectura, que en esta actividad es un conjunto con la Cámara de Comercios del Paraguay, que ayuda a impulsar los negocios locales, recordando constantemente que cuidamos todos los protocolos sanitarios y de seguridad, Inés. Así mismo, esta es una promoción en conjunto con la Cámara de Centros Comerciales del Paraguay. Estamos todos los shoppings también adheridos. Entonces, la idea es seguir reactivando la economía mientras nos cuidamos entre todos. Contaremos con beneficios con Banco y Cooperativa Aliada, 6 cuotas sin intereses con Itaú, Continental, Sudamérica, Visión Banco, Comecipar, Atlas Regional, y además con 30 y 40% de reintegro en el extracto de la tarjeta del Banco Regional y Visión Banco. Y después en redes sociales, para más información, www.mariscal.com.pi. Y esto hay que aprovechar el buen sentido de la palabra, Inés. Así, aprovechar, y estamos del 1 al 4 de julio. Muchísimas gracias, Inés, por tu tiempo, muy amable. Gracias a vos, saludos para todos. Gracias, muy amable. Inés Jiménez, gerente de marketing del Shopping Mariscal. Cuando quiera volvemos a Diego, cuando quiera Diego. Farmacias Catedral y Gastavoz. Quédate en casa, te llevamos todo lo que necesitas. Realiza tu pedido al 627-7000, escribinos al WhatsApp 0985-689-701. Tu pedido en la puerta de tu casa. En Farmacias Catedral, amamos cuidarte. El Shopping Mariscal te invita a la gran feria de emprendedores. Este miércoles 7 de 9 a 21 horas en la planta baja del bloque A. Vas a encontrar una gran cantidad de productos elaborados por manos paraguayas. Shopping Mariscal, el Gran Corazón de Asunción. Yerba Mate Arcoiris viene en tres presentaciones: menta y boldo, cedrón y burrito y té verde con sabor limón. Esta también contiene cocú y cedrón capi y yerba mate compuesta, otro golazo de arcoiris. Si sos productor, aprovecha los créditos para inversión del BNF, con tasa fija en dólares del 6% anual hasta 10 años de plazo y 2 años de gracia. No importa si necesitas nuevas maquinarias, adquirir ganado más campo. Este crédito se adapta a tus posibilidades. Banco Nacional de Fomento, 60 años priorizando tu desarrollo. Carga la calidad certificada de barcos y rodados, porque todas sus naftas cuentan con control y certificación internacional. Además de un laboratorio móvil que recorre las estaciones controlando la cantidad y calidad de todos sus combustibles. Carga un combustible con calidad certificada Cargan barcos y rodados. En la Paraguaya Inmobiliaria S.A. te ofrecemos los mejores lotes con cuotas corridas sin reajuste y exposición inmediata. Coordínanos excursión llamando al 413-7000 o vía WhatsApp al 0982-230-700. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. Llegó el yogur con cereales de La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Bacterikill, poderoso desinfectante que además limpia y aromatiza ambientes y superficies, eliminando 99,9% de virus, bacterias y hongos. En sus presentaciones líquido y en aerosol con el sello de calidad Base. Diego Villar, 3-2 ganó Nacional. Bonificaciones con relación a los tiempos.
hay jugadores que hicieron su debut, Salazar en Olimpia. Contanos más del amistoso, Diego. ¿Y hay conferencia de prensa o no? Gracias, Arturo. Sí, hay conferencia de prensa. Es el mismo método que veníamos realizando ya, justamente con el protocolo APF, es decir, se crea un grupo de WhatsApp, allí se envía la pregunta y justamente allí un oficial de medios, en este caso, o el jefe de prensa del club, me parece que va a ser en esta ocasión, da lectura a las consultas realizadas por los distintos colegas. Me parece que en minutos más estará iniciando la conferencia de prensa. Van a hablar ambos entrenadores, Sergio Orteman y así también Rodrigo López. 3-2 la victoria de Nacional ante Olimpia. 2-1 había culminado en el primer tiempo, en donde estuvieron los equipos titulares, los que pusieron los entrenadores Sergio Orteman y Hernán Rodrigo López. Por el lado de Olimpia hizo la totalidad de los cambios de los jugadores en el entretiempo, porque introdujo un equipo totalmente diferente. En la etapa complementaria Sergio Orteman, en el primer equipo apareció uno de los nuevos. Hablamos de Víctor Salazar, el lateral derecho argentino. Realmente lo vimos con mucha agresividad en la marca, disputando cada pelota realmente muy firme allí en la marca, pero en ofensiva quizás le faltaba algo, me parece, al lateral derecho argentino, porque no llegó con mucha profundidad en ese periodo de tiempo que le tocó disputar al argentino Víctor Salazar. Ya en la complementaria para Olimpia, otro de los refuerzos, Agustín Ale, el futbolista uruguayo, ingresó realmente firme en cuanto al juego aéreo, se imponía justamente allí por esa altura también que tiene, y así también en las pelotas paradas en ofensiva ganó un par de balones aéreos allí, así que me parece que va a ser importante también su presencia a la hora de atacar. En cuanto a las pelotas paradas, destaco la actuación de Derlis González, que realmente se lo vio mucho más rápido, mucho más ágil en comparación, por supuesto, al primer semestre. También la presencia de Isidro Pita, allí en ofensiva, peleando cada balón y bajando también pelotas importantes para sus compañeros. En cuanto al segundo equipo, Néstor Camacho fue otro de los que destacó, siempre picando a las espaldas de los defensores y también convirtiendo el gol. El primer tiempo mucho más intenso al segundo tiempo, ya con las variantes múltiples, me parece de que se fue desvirtuando un poquito el amistoso. De todas formas, en líneas generales, hay que decirlo, Nacional fue superior a Olimpia y merecido ganador de este compromiso amistoso, teniendo en cuenta de que va a haber revancha el próximo miércoles en el estadio Arsenio Erico. Allí también, mismo horario, 10 horas, se estará iniciando el partido en el estadio de Nacional, el compromiso entre el tricolor y Olimpia. Por el lado de Nacional, el único nuevo, Franco Costa, que retornó de su préstamo a Sol de América, como siempre mostrando velocidad allí sobre el costado derecho, pero me parece que le faltó también decidir mejor en esta zona del campo de juego. Richard Prieto, el otro refuerzo hasta ahora tricolor, pero estuvo trabajando al margen de los compañeros que jugaron el partido, es decir, allí realizando tareas diferenciadas alrededor del campo de juego. Hablando de Richard Prieto, el resto de los que jugaron es lo que es fútbol, digo bien, los que ya estaban en el plantel dirigido por Hernán Rodrigo López, muchos juveniles, eso sí, la presencia de varios futbolistas de la cantera de Nacional jugando este partido, tanto en el primer tiempo como así también en la complementaria. En este partido, 3-2, repito, la victoria de Nacional, que dejó mejores sensaciones que Olimpia en este compromiso de preparación de cara al segundo semestre de este año 2021, Arturo. Correcto, Diego Villalba está informando lo que pasó. Y cortó Gerardo Brustin. ¿Por qué cortó? Le llamó la ministra urgente al doctor Gerardo Brustin. Muy bien, porque hubo la reunión. Y muy bien, contigo vamos con Luis. Tus electrodomésticos deben ser Jam. Jam, la marca que quiere la gente, representa y distribuye Globo S.A. Erimark presenta la línea para lavado y encerado Hybrid Solution de Turtle Wax, una fórmula exclusiva que se desliza sobre tu vehículo para formar un caparazón resistente de protección hidrofóbica. Encontrá toda la línea en Erimark, lo que la fábrica no te dio. Hoy salen a la cancha 11 contra 11, pero cada vez que cargas Super a 95 somos mucho más. Carga 95 octanos al precio 93, juega de local y sumate al equipo, carga Super a 95, Copitrol, vamos. En Grupo EPN estamos de aniversario y son 30 años estando al cuidado de la salud de Paraguay, con coberturas prepagas en odontología, medicina familiar, medicina estética. Grupo EPN, me haces bien. Está doctor Rubén Ditore. ¿Cómo te va, doctor? ¿Qué tal, Arturo? ¿Cómo estás?
¿Estás aquí o estás en Mingaguazú? No, estoy acá. Bueno, ya fue presentado Marcelo Díaz y acá Fabián tiene la fotografía de los dos. ¿Así, Fabián? Sí. Así es, ya trabajando ambos. Ambos ya están trabajando, doctor, en Presidente Franco. Así mismo, ya están allá en la concentración y hoy ya tenía movilización. Perdón. Para lo liviano, pero ya van a jugar, van a practicar hoy. Yo dije Presidente Franco, Mingaguazú. Mingaguazú. En Mingaguazú. Sí, no, el error es mío. Y vos sos muy cerrado, doctor. No, ¿por qué? Porque faltan uno más o dos más. En principio serían dos. ¿Dos más? Dos más, que es lo que estamos viendo. ¿Y cuándo vendrían? Y tienen que ser, todavía no cerramos nada, estamos conversando y debería ser en el transcurso de la semana que viene, Arturo. Debería cerrar ahí. ¿Y quién es para qué puesto? Uno es un delantero y otro es un todoterreno, hay uno en el medio, un volante Héctor. ¿Y de qué nacionalidad? No son extranjeros, hasta ahí te puedo decir, son extranjeros. ¿Son extranjeros o no son extranjeros de ese presidente? Sí, son extranjeros. Sí. ¿Y quiénes son? Ahí, no, eso ya no, hasta ahí. ¿Pero dijiste todoterreno, dijiste de que todoterreno, de edad, sí, nacionalidad por lo menos? Nacionalidad. No puedo. Mira, no puedo, tengo, como te digo, límite para llegar hasta un punto y hasta ahí te puedo decir. ¿Pero uno juega acá? No, juegan en el extranjero. Los dos, ¿sabés por qué? Por el grupo de extranjeros, 5 acá. Sí. A eso estamos hablando ayer, doctor Rubén Ditore, y tenés ahora guía tiene chileno, 8. ¿Cuánto hay? 8 extranjeros. ¿Y puede hacer el equipo de los extranjeros completo entonces, doctor? Sí. Pero tenemos 3 competencias. Pero hay una que es directa para el título. Sí, pero por eso te digo, pues la idea es armar equipos que puedan ser alternativos y puedan ir compitiendo en los distintos campeonatos, ¿verdad? Y rotándonos en el momento que se necesite. Y bueno, doctor Rubén Ditore, hay 2 o 3 más, dijiste que tiene que venir de afuera. Sí, hay 2 más que estamos todavía negociando, ahora no, la idea es que podamos cerrar, pues de eso cerraríamos el cupo, pero viste cómo son estas cosas, pueden que se den o pueden que no se den. Pero todo terreno, ¿y qué edad tiene el todoterreno? No, hasta ahí no es, Arturo, no es demasiado vivo, soy me va a sacar ese día, me vas a pillar lleno. ¿Y este todoterreno viene con pase en mano? ¿Cómo? ¿Viene con pase en mano todoterreno? Sí, todos estamos negociando directamente con ellos y los clubes, vamos, no todavía, hasta ahí no me apoya. ¿Y de los dos, el todoterreno más famoso que el otro? No, los dos son buenos. Pero son, si nosotros decimos los nombres vamos a decir, sí, se los va a conocer bien. Claro, no, tiene que ser jugadores del mismo nivel de los que trajimos, porque si no, prácticamente reforzar. ¿Y estos dos que vienen son de nacionales distintas? Sí. ¿Y jugaron en sus respectivas selecciones? Hasta ahí no, vamos a estar ahí, Arturo. Es que soy cargoso es lo que me querés decir, doctor. No, porque entiendo tu trabajo, pero yo también tengo que, tenemos una política que tengo que cuidar, ¿verdad? Tengo que seguir y nada más que es por eso. Bueno, mira que de Horacio Carte cuando dijo terminó el recreo parece que es un recreo que sigue, y Horacio Carte dijo que está muy involucrado, siempre lo estuvo, pero más ahora, están haciendo una inversión muy alta. Que sepan que después de 5 años de recreo vengo con muchas ganas. Eso había dicho anteriormente. Sí, yo estaba a su lado cuando dijo eso. Pero, bien. Él está ahora allá en Mingaguazú con los jugadores. Y está, sí, claro que está involucrado. Siempre estuvo, porque siempre, a pesar de las múltiples actividades que tiene, se da su tiempo para ti.
Y bueno, doctor Victoria, muchísimas gracias por tu tiempo y la verdad agradecemos mucho. Hay dos más, unos todoterrenos, son de afuera. Gracias por tu tiempo, doctor. No, Arturo, un placer siempre conversar con usted. Gracias, muy amable. ¿Qué tal, doctor Gerardo Busten? ¿Cómo te va? Todo bien, Arturo. La reunión hoy con el Ministerio de Salud. Muy bien, Arturo. Como siempre, todas las reuniones que tenemos con el Ministerio de Salud siempre son muy cordiales y de muchísima buena voluntad de parte de ellos a todos los proyectos que nosotros les presentamos.